buenos días, estimadas amigas y amigos de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Sean bienvenidos a esta sesión webinar que forma parte de las celebraciones de los 30 años de operación de los CIES. Les habla su amigo David Gutiérrez. Muchas gracias por estar atentos como siempre a nuestros seminarios que han sido diseñados pensando en ustedes. Y precisamente con base en sus mensajes y sugerencias, en esta ocasión abordaremos el tema el sistema de aseguramiento de la calidad de educación superior en el Perú, desafíos y lecciones aprendidas. Un tema que nos dará la oportunidad de conocer con mayor detalle el modelo de acreditación de la educación superior del Perú y que nos dará la posibilidad también de aprender de los éxitos logrados y reflexionar desde una perspectiva diferente respecto a la educación superior en nuestro país. En este momento contamos con la participación de cerca de 300 participantes, la mayoría de ellos ubicados en México. Tal es el caso de la Escuela Benemérita Nacional de Maestros, de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, del Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México, de CESUM Universidad de las Escuelas, de la Escuela Regional de la Montaña, de la Escuela Normal Federal Aguascalientes, profesor José Santos Valdés, de las Facultades de Ciencias Biológicas y Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, del Instituto Tecnológico de Sonora, del Instituto Tecnológico Superior de Misantla, del ISSSTE, de la Universidad La Salle, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad Abierta y a Distancia de México, de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Autónoma Indígena de México, de la Universidad del Claustro de Sor Juana, de las Universidades Autónomas de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, de Coahuila, de Hidalgo, del Estado de México, del Estado de Guerrero, de Zacatecas, de Guadalajara, de la Universidad Veracruzana, de la Universidad de Nuevo León, de Querétaro, de San Luis Potosí, de Sinaloa, de Tamaulipas, de Tlaxcala, del Carmen, de la Universidad de Guanajuato. Un abrazo para nuestros amigos de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad de Jalapa, de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Universidad Politécnica de Puebla, de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, de la Universidad Tecnológica de México. Y también contamos con la participación de nuestros amigos en Argentina, de la Secretaría de Evaluación e Información Educativo, también en Bolivia, de la Universidad Mayor de San Andrés, del Servicio Departamental de Gestión Social de La Paz, del Instituto Tecnológico ESAE, de nuestros amigos en el Ecuador, de la Universidad de Guayaquil y en el Perú, de la Organización de Padres de Familia, del Colegio de Ingenieros del Perú, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Marina de Guerra del Perú, del Instituto de Educación Superior Tecnológico del Ejército, Sargento Segundo Fernando Lórez Tenazoa, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, del Centro de Rehabilitación y Asistencia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Un abrazo a nuestros amigos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, del Instituto Cibertec, de la Universidad Católica Sede Sapiente y de Nicaragua, del Consejo Nacional de Evaluación de Acreditación. Reciban todos, de verdad, un saludo muy cordial y un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Así también nuestro más sincero agradecimiento por estar aquí con nosotros compartiendo estas experiencias. Bien, la sesión de hoy durará aproximadamente 80 minutos, de los cuales los primeros 40 serán destinados a la exposición de nuestra invitada y el resto lo utilizaremos para responder todas las dudas y preguntas, sus comentarios que ustedes nos habrán de dejar, ya sea en el apartado de chat o de preguntas y respuestas también de esta plataforma. Pues bien, para continuar adelante, cedo la palabra al ingeniero Miguel Ángel Tamayo Taipe. Él es el coordinador general de los CIES, quien presentará a nuestra invitada de lujo del día de hoy. Adelante, ingeniero Tamayo, muchas gracias. Gracias, David. Pues muy buenos días a todos, a todas. Es para nosotros un gran honor tener aquí a una invitada de lujo, a la señora Carolina Barrios Valdivia,
aparte de ser una gran amiga, es una persona calificada para poder darnos algunos comentarios, narrar la experiencia de estos siempre experimentos sociales que son los proyectos sociales, ¿no? Como los sistemas de acreditación, de evaluación y acreditación, certificación de la calidad educativa, que siempre es una apuesta, y lo que se busca es que haya consenso siempre en la implementación de estas iniciativas al respecto. Estamos nosotros haciendo este tipo de eventos. De hecho, ya se termina el año y con ello también los eventos en conmemoración a los 30 años que nosotros estamos celebrando de los CIES. Estoy haciendo memoria de que cuando se crearon los CIES en 1991, el proceso de evaluación de la calidad de la educación superior, pues recién tomaba fuerza. Recuerdo que muchas instituciones eran reacias a aceptar las evaluaciones externas. En ese entonces la evaluación era un sistema de acopio de información sin mucha sistematización, sin mucho análisis para que posteriormente pueda ser elementos para la toma de decisiones y la mejora continua. A los 30 años, pues ya el mundo cambió y también el sistema aquí en México. Y hoy tenemos universidades de calidad, institutos de calidad, gracias a esta labor pionera que hicimos y que posteriormente se sumaron otros organismos, ¿no? Obviamente hay mucho camino que recorrer, que hacer, y lo que ahora nos estimula es la Ley General de Educación Superior, que se dio pues en marzo de este año, y que estamos en proceso de construcción de ese sistema que nos regirá en los próximos años, ¿no? Un sistema nacional para la evaluación y acreditación de la educación superior. Y en ese marco también nosotros estamos haciendo estos eventos para recoger las experiencias ocurridas en otras partes del mundo, ahora en el Perú, de cómo fue el tema, este aspecto de la acreditación, de la certificación de las competencias, qué experiencias podemos aprender, qué oportunidades se presentan al respecto y qué también, en qué, a juicio de Carolina, podrían ser los errores que se cometieron, que también hay que aprender de ellos. Quiero también decir que nos complace mucho la presencia de Carolina, porque también ya lo describía David, muchas instituciones de allá del Perú están presentes en este webinar. Nosotros queremos decir de que los CIES hemos sido reconocidos por el gobierno peruano a través del CINEACE como una agencia acreditadora internacional para precisamente acreditar programas en el Perú con valor oficial o con reconocimiento oficial allá en el Perú. Y esta ha sido una gestión que la iniciamos cuando Carolina era presidenta ad hoc del sistema, del CINEACE, y que ahora ya nosotros venimos implementando con éxito. Digo, tenemos poco tiempo de haber sido acreditados allá en el Perú, pero por ejemplo ya estamos acreditando a la Universidad de San Agustín, allá en un departamento del Perú que es Arequipa, en Lima, una universidad icónica, digo, en la parte de medicina, en toda América del Sur, que es Cayetano Heredia. Hemos acreditado a varias escuelas del ejército peruano y estamos en proceso de acreditación del Centro de Altos Estudios Nacionales también allá en el Perú. Estamos entonces presentes allá
Y comento eso porque también están escuchando otras organizaciones peruanas que seguramente se van a animar a tener un reconocimiento internacional que genera los CIES sobre la calidad de lo que vienen haciendo en su gestión universitaria, de los tecnológicos, de los programas, etcétera, ¿no? Bueno, pues sin más, me gustaría presentar ya formalmente a la licenciada, doctora y maestra Carolina Barrios Valdivia. La maestra Carolina Barrios Valdivia es egresada de la licenciatura de Psicología Clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con formación en psicoterapia psicoanalítica por el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima y es maestra de Injerencia Social también por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con la especialización en gestión de proyectos, derecho administrativo y gestión pública y está certificada como auditora de sistema de gestión de la calidad de la ISO 9001. Se ha desempeñado en la docencia universitaria, así como en la coordinación del diseño, ejecución, supervisión y evaluación de proyectos de intervención social y fortalecimiento de capacidades en el marco de la cooperación internacional y programa y responsabilidad social empresarial. Formó parte del staff del Centro de Atención Psicosocial en el marco de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú. La maestra Barrios fue secretaria técnica del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, SINEACE, de 2012 a 2017. Y su último cargo fue presidenta del mismo organismo del 2017 a noviembre de 2020. Pues aquí su hoja de vida es por demás pertinente y de mayor interés para nosotros de conocer su experiencia, su visión de lo que está ocurriendo allá en el Perú y seguramente va a ser de mucho aprendizaje para los fines que también decía al principio estamos buscando. Pues bienvenida, Carolina, gracias por tu presencia, por tu generosa dedicación y este tiempo que nos das. Y pues adelante, esperamos con mucha impaciencia y además con mucha expectativa tu presentación. Buenos días. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, muy buenos días o buenas tardes ya con todos. Y un saludo desde Perú, para México, para Perú también. Nos comentaba David, ¿no? que tenemos varias instituciones de educación, pues del Perú también conectadas y de Argentina. En realidad, Miguel Ángel, el gusto es mío, realmente, y acompañarlos además en esta celebración de los 30 años, ¿es cierto?, de labor del CIES, una labor muy, muy importante porque creo que todo trabajo y toda acción que implique mejorar la calidad educativa es una labor loable, ¿no? de gran reconocimiento. Y felicitaciones a ustedes por estos 30 años y que vengan muchos más, por supuesto. Y como te decía, agradecerte la invitación porque creo que parte de nuestro aprendizaje a lo largo de la vida, como dice nuestra Ley General de Educación, tiene que ver con el intercambio de experiencias, ¿no? Y el poder aprender no solamente de lo que nos toca, de nuestras propias experiencias, sino, como se dice, ¿no?, poder disminuir nuestra curva de aprendizaje e ir aprendiendo también de las experiencias en este caso, de otros países. Bueno, en realidad creo que conocer la experiencia de un país siempre genera expectativas, definitivamente, y yo voy a hablar, ¿no?, desde esta experiencia que tú has mencionado, ¿no?, desde la experiencia del sector público, ¿no?, desde el Estado, también promoviendo estos procesos, ¿no?, de mejora de la calidad educativa desde el SINEACE, ¿no?, el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa en el Perú, ¿no?,
enseñanza. Ciertamente, tú lo has mencionado ahí en mi hoja de vida, son varios años, ¿no? Son varios años, como se dice, desde los inicios, desde las canteras, como especialista, como secretaria técnica, ¿no? Como presidenta, conduciendo, digamos, ya este sistema. Por tanto, vamos a decirlo así, creo que ha acompañado por largo tiempo la experiencia del CIMIASE, que es la experiencia del país, ¿no? Yo creo que algo que todos hemos mencionado, Miguel Ángel al inicio, y creo que esto, digamos, calza para todos los países, es que este es un proceso de construcción, ¿no? Es un proceso de construcción en el cual nos hemos, o sea, por el cual estamos apostando, ¿no? Todos, realmente, el Perú también, ¿no? Si bien CIMIASE, vamos a verlo ahora, ¿no? Y se crea en el 2006 recién, pero obviamente el Perú también ya desde los años 90, ¿no es cierto?, está inmerso en todas estas discusiones, ¿no? Con este informe de Lourdes, hablándonos pues ya de la calidad educativa y firmando estos compromisos a nivel internacional, ¿no? De tener y de contar con agencias de garantía de la calidad de la educación en el país, ¿no? Y es así como se empieza a gestar, obviamente, pero ciertamente, de repente no son 30 años todavía, pero ya vamos 15, donde, vamos a decirlo así, ha sido una experiencia muy rica, ¿no? Es de eso de lo que les voy a hablar el día de hoy. Me parece importante que para poder hablarles, ¿no?, de esta experiencia en el país, en el Perú, sí me parece interesante también contextualizar, ¿no es cierto?, un poco este título que le he dado a la presentación del día de hoy, ¿no? Es el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, ¿no es cierto?, en el Perú, desafíos y lecciones aprendidas, ¿no? Y decía, porque creo que esa es la apuesta hoy. Vamos a hablar de los sistemas de aseguramiento de la calidad, porque hoy creo que la acreditación ya no la pensamos más sola, ¿no? La acreditación, la certificación, por supuesto, que son mecanismos, ¿no?, importantísimos que nos van a ayudar no solamente a dar garantías, sino a reconocimiento, ¿no?, sino también a la mejora, a la rendición de cuentas. Pero hoy por hoy, lo que vamos viendo es que los países necesitamos organizarnos, ¿no es cierto?, en sistemas de aseguramiento, ¿no?, donde ya no solamente hablemos pues de la acreditación y la certificación para poder justamente, bueno, hacer esto que estamos diciendo, asegurar la calidad, ¿no? Asegurar la calidad de la educación. Entonces, quiero poner un poquito el contexto y luego hablar, digamos, dar una línea de tiempo para poder tener una idea de cómo ha ido transitando el Perú, o cómo ha ido transitando el país, ¿no es cierto?, desde digamos, desde los inicios, ¿no?, las condiciones que se han ido generando, y después este enfoque sistémico al cual estamos llegando. Para luego, ¿no?, hay que empezar a rescatar, como les digo, estos desafíos y lecciones aprendidas, que les comento, ¿no?, trataba un poco de diferenciar y medir, a ver, los desafíos, cuáles son las lecciones aprendidas, cuáles son, porque uno hablaría de los desafíos como algo que ya se tuvo, ¿no? Y en realidad, haciendo un recuento, lo que yo veía es que efectivamente hay grandes desafíos para poder construir un sistema, ¿no es cierto?, de calidad en la educación, pero creo que son desafíos que aún tenemos. A lo que me refiero es desafíos, obviamente, con los cuales hemos ido avanzando, hemos tenido y vamos teniendo logros, pero que todavía, digamos, que los desafíos son tan grandes como tal, se mantienen, ¿no? Y por supuesto, como yo siempre les digo, las lecciones aprendidas pues surgen, ¿no?, a partir de la experiencia. Entonces, digamos, esa es la hoja de ruta que quiero mirar el día de hoy con ustedes, ¿no? La idea es generar, sobre todo, reflexiones con ustedes, ¿no? Creo que a partir de la experiencia, siempre dice, no creo que más que dar respuestas, creo que lo interesante acá es poder preguntarnos o hacernos las preguntas, digamos, justamente correctas, que nos ayuden, como les decía, en esta gran tarea, ¿no es cierto?, de construir un sistema
de aseguramiento de la calidad de la educación. Bueno, yo creo que la primera pregunta que hay que hacernos es ¿por qué necesitamos asegurar la calidad? Yo lo que siempre digo, bueno, si necesito asegurar algo, es porque no está seguro. Y yo creo que hay dos ideas importantes que resaltar, ¿no? Creo que es este interés, ¿no?, que tienen los países justamente por asegurar la calidad de la educación, tiene que ver con este rol gravitante que tiene la educación hoy, ¿no? O sea, queremos asegurar la educación porque la educación es un bien preciado, ¿no? Porque sabemos hoy por hoy, ¿cierto?, que es en la educación donde se basa, es cierto, el desarrollo no solamente de las personas, sino de los países, ¿no? Y es así que los países además han empezado a invertir grandemente, ¿no es cierto?, en la educación, porque se han entendido, ¿no?, que el principal activo que sostiene el desarrollo y el crecimiento de un país de las personas y el conocimiento que estas personas tienen, ¿no? Y entonces, por un lado, hay este gran interés, y creo que por otro, también, y hemos visto, seguramente creo que es de conocimiento de todos nosotros, esto ha ocurrido no solo en el Perú, sino en muchísimos países, los cambios y las transformaciones que se han ido dando en los sistemas de educación superior, ¿no? Han crecido, se han ampliado, se han diversificado, ¿no? El incremento sí en la matrícula, la diversificación también en el tipo de demandas, en el tipo de oferta, en los perfiles también de estudiantes a los cuales se atiende, en fin, ¿no? Como se dice, este sistema se ha transformado, ha cambiado, se ha ampliado y también, ¿no es cierto?, hay la necesidad, ¿no es cierto?, de tener, vamos a decirles así, estas garantías de que estamos respondiendo a los fines, a los propósitos, a lo que se necesita o a lo que en todo caso la sociedad necesita, ¿no es cierto?, de la educación. Por tanto, frente a estas demandas de la sociedad, han habido iniciativas de regulación, ¿no? De justamente poder, digamos, a partir de cuando hablamos de regular o de regulación, a partir de controlar, de promover, de relevar las cosas que son importantes dentro de la educación, tratar de responder a estas demandas. Y estas iniciativas, déjenme decirles, han surgido tanto desde las instituciones educativas, que vamos viendo, que en el Perú también ha ocurrido, no son en muchos casos las mismas instituciones que se han movilizado, primero tratando de, ¿no es cierto?, de regular o de autorregularse, ¿no es cierto?, tratando de responder estas demandas, pero también, ¿no es cierto?, cuando la sociedad tiene estas demandas, el Estado tiene que actuar, ¿no es cierto? Y desde el Estado también ha habido muchas iniciativas, como se han dado iniciativas de regulación. Desde esta experiencia, como les decía, que yo les voy a hablar, ¿no?, desde esta experiencia del Estado. Y lo que vamos a ir viendo es que, no solamente en el Perú, sino que en el mundo, o sea, la tendencia mundial ha sido, ¿no es cierto?, a ir teniendo estas agencias de garantía de calidad, ¿no? Estas agencias de garantía de calidad, y obviamente el mecanismo por excelencia de la garantía ha sido la acreditación, ¿no? Después hay algunos datos, ¿no?, como para poder, digamos, tener una idea y darnos cuenta, ¿no? Además veíamos ahora en el video de justamente que nos presentaba CIES, ¿no es cierto?, cómo, digamos, sabes, no solamente todos la mayoría de países cuentan con agencias de aseguramiento, sino que además las agencias han ido agrupándose, ¿no es cierto?, en redes, ¿no? Como se dice, nos hemos ido uniendo y juntando colectivamente justamente para poder ir aprendiendo, para poder aprender de las buenas prácticas, por supuesto, y ir avanzando en esta, desde esta gran tarea o este gran desafío, ¿no? INCUASE es una de estas grandes redes, ¿no? Pero tenemos otras más, yo por aquí he mencionado otras más, no son todas, por supuesto, ¿no? ENCUA en Europa, sí, en Estados Unidos, RIACES, aquí en Iberoamérica. Mencionaba el CIACES porque a mí me parece, por ejemplo, una red muy interesante porque reúne, ¿no?, los sistemas nacionales de aseguramiento, ¿no? ¿Por qué
porque me parece interesante también saber, digamos, cómo hay una óptica desde los estados, ¿no? De lo que tienen que asegurar y de estas garantías que tienen que dar. En conclusión, no existe sistema en el mundo, digamos, que sea perfecto, y creo que lo más importante es ni que haya permanecido, digamos, inmutable, igual, sin cambiar, ¿no? Estático, todo lo contrario. Por eso hablamos de un proceso y un desarrollo de estos sistemas. Pero a la vez también hay ciertos elementos que creo importante relevar, porque son elementos comunes que se han ido, digamos, que podemos encontrar y que se han ido identificando, ¿no? Se comparten, me refiero a estos marcos regulatorios, ¿no? Porque finalmente los sistemas de aseguramiento de la calidad son esos, son marcos regulatorios, ¿no es cierto?, para poder, como les decía, brindar, ¿no?, esta garantía de la calidad. Primero es que comparten como principal objetivo el evaluar la calidad, aun cuando sea con diversos propósitos. Es decir, la evaluación puede ser la protagonista. La acreditación, la certificación, o sea, todo van a ser consecuencias de procesos evaluativos, ¿no? Y por tanto, uno reconoce a partir de estos procesos evaluativos, bueno, lo que corresponda reconocer. Pero creo que sí es importante saber que hablamos de procesos de evaluación, ¿no? La evaluación como protagonista. Luego, ciertamente, la evaluación puede tener diferentes propósitos, ¿no es cierto? Y también se pueden tener diferentes arreglos institucionales, ¿no es cierto?, para poder organizar y para poder responder tanto a las características de los sistemas educativos de cada país como a las prioridades, ¿no es cierto?, las expectativas que cada país, ¿no es cierto?, ha establecido, ¿no? Cuando hablo de los arreglos institucionales me refiero quién, con quiénes, qué y cómo, todo eso, digamos, pueden tener énfasis y matices diferentes que le va a dar, digamos, una característica particular justamente a cada sistema de cada país. Por eso es que los vamos estudiando, ¿no? Por eso es que vamos viendo las experiencias que hay en cada uno de ellos, cómo es que finalmente han resuelto, ¿no es cierto?, en cada uno de los países, vamos a decirlo así, estos temas, ¿no?, de aseguramiento, estos arreglos. Lo que sí es común es que todos promueven tantos procesos internos de aseguramiento, y los procesos internos están referidos justamente a la evaluación que hace o que realiza la propia institución educativa. Yo siempre digo, este es el aseguramiento interno. Y los procesos externos, ¿no?, de evaluación digamos, y su acreditación, ¿no?, que tiene tanto procesos internos como procesos externos. Por supuesto, el Estado, ¿no es cierto?, de los que se encarga es de los procesos externos de evaluación. Y, como les decía, la conformación de redes regionales e internacionales. Bueno, en eso estamos a nivel, ¿no es cierto?, de las tendencias. Y creo que otra idea importante de tener en mente, ¿no?, cuando hablamos de los sistemas de aseguramiento de la calidad, además, que no solamente, digamos, hay que encontrar estos arreglos institucionales para poder, digamos, impulsar todos estos mecanismos, ¿no?, políticas, herramientas, ¿no?, de aseguramiento, sino que el sistema en sí tiene objetivos que debe cumplir, que no son, digamos, cosas. Yo creo que de ahí es que viene este gran reto, ¿no?, de asegurar como sistema, por ejemplo, equidad, pertinencia y eficacia dentro del sistema. Y yo siempre digo, ¿no?, la calidad, la pertinencia, mejor dicho, es la patria de la calidad, porque no puede haber calidad sin patria, ¿no? Contar con normas mínimas de garantía, reales mínimos, estas condiciones de acceso, fomentar una cultura, pero ahí no queda la cosa. ¿Sí? Normas mínimas de garantía, pero un sistema de aseguramiento debe fomentar cultura de qué calidad. Es decir, tiene que trabajarse o promoverse la mejora continua. Eso también. Y apoyar la participación activa de las partes interesadas, ¿no?, justamente para poder hablar de esta articulación, ¿no es cierto?, entre las demandas que se tienen y lo que realmente ofrecemos
reto es permitir la diversidad. En la diversidad está, digamos, la riqueza, por un lado, la posibilidad también de responder justamente, valga la redundancia, a la diversidad de demandas, ¿no? Pero eso, digamos, se lleva a tener que pensar en, digamos, mecanismos flexibles que puedan justamente adecuarse a la diversidad de propósitos, ¿no es cierto?, de las instituciones. Y obviamente esta diversidad de propósitos tiene que ir alineado con la diversidad de demandas. Promover transparencia y apertura, manejamos, porque eso es lo que inspira confianza, manejamos información, la información tiene que estar, ¿no es cierto?, a disposición, y abrirse a experiencias de otros países para aprender de ellos, promover movilidad, muy interesante porque, digamos, en los sistemas de aseguramiento, hoy por hoy ya no solamente hablamos de rendición de cuentas, de mejoras, sino también hablamos de movilidad, ¿no? De esta posibilidad de los reconocimientos mutuos para, ¿no es cierto?, digamos, para poder transitar, para decirlo así, ya globalmente, ¿no? Entonces, fíjense los grandes retos, ¿no?, que de alguna u otra manera se pone el hecho de tener que pensar en desarrollar el sistema de salud. Bueno, con todo esto, ¿cómo le ha ido al Perú? ¿Cómo ha sido la experiencia del Perú? Bueno, me pareció interesante quizás poder mostrar la experiencia del Perú en una línea de tiempo. Por supuesto, la intención es mirar al detalle, ¿no?, cada una, con toda la información que está ahí, que es abundante, sino, digamos, tener una idea, ¿no?, una idea general de efectivamente cómo ha sido, vamos a decirlo así, esta ruta, este trayecto, ¿no? O sea, cómo tenemos etapas que yo diría podríamos diferenciar, ¿no?, los inicios, la generación de condiciones, que es justamente cuando sale la ley del CINEACE, ¿no? Como ahí, digamos, vamos a hacer la línea de tiempo en los inicios de la generación de condiciones y el enfoque sistémico. En los inicios, como les decía, bueno, podemos darnos cuenta como de, siempre ha habido esta intención, ¿no es cierto?, de ver la manera de, como les decía, regular, ¿no es cierto?, la calidad de vida. Vamos a ver no solamente aquí, en esta línea de tiempo, vamos a decirlo así, la parte normativa, que vamos a ver en esas, digamos, las leyes, las normas, las políticas, en letras de color rojo, así puesto para poderlas distinguir, o sea, como la normativa también ha ido avanzando y acompañando, ¿no es cierto?, estos avances, estos cambios, ¿no?, esta reorganización, vamos a decirlo así, de nuestro sistema del país. Creo que es muy importante, ¿no?, porque en estos casos necesitamos, obviamente, los respaldos normativos para poder luego implementar no solamente las leyes, sino las políticas también. Actores, ¿no?, actores que han estado antes, actores nuevos que han entrado también a tallar, ¿no? Y bueno, por supuesto, avances, ¿no? Avances, creo yo, sobre todo, en ir instalando colectivamente una cultura, ¿no es cierto?, de evaluación y una cultura de calidad. Porque creo que uno de los grandes logros, ¿no?, en todo este proceso tiene que ver con cómo las instituciones, esto que Miguel Ángel mencionaba al inicio, ¿no?, que al inicio las instituciones no necesariamente, digamos, van a mirar o entender estos procesos de evaluación. A lo que voy es que se pueden movilizar muchas veces resistencias que uno no entiende y que uno no va realmente trabajando esos procesos dentro, ¿no es cierto?, de los espacios de las organizaciones. Bueno, eso se ha hecho. Yo creo que eso es parte de eso. ¿Okay? CINEACE como tal, yo siempre digo, nace en la Ley General de Educación, ¿no?, en el 2003. Porque en la Ley General de Educación es que se plantea que el Perú debe contar con un sistema nacional, ¿no?, que evalúe, es un sistema nacional de evaluación, que evalúe para acreditar la gestión de las instituciones educativas y que se evalúe para certificar la competencia de las. ¿Okay?
Este es 2006, cuando nace el CINEACE, nace con 3 órganos operadores, ¿no? ITEBA, CONEAO y CONEACE, cada uno, ¿no?, pensado para los diferentes niveles educativos. Lo cierto es que junto con CINEACE también se empiezan a dar una serie de reorganizaciones y cambios en el Estado peruano, ¿no? Que nos lleva también a replantear los sistemas funcionales, los sistemas administrativos, por un lado. Por otro lado, ¿no?, ciertamente también se va viendo con estos avances, ¿no?, que si bien la acreditación es voluntaria, salvo, esté planteada, salvo para lo que es educación, salud y derecho, ¿no?, requiere y necesita también mirar de manera, digamos, relevante, fundamental, condiciones básicas, ¿cierto? Es decir, yo voy a trabajar con la mejora, voy a ir avanzando, ¿no es cierto?, en esta tarea de la mejora hacia la calidad y la excelencia, pero obviamente tengo que partir de ciertas condiciones básicas, ¿no?, de ciertos, digamos, de ciertas condiciones, de ciertos aspectos que yo tengo que tener desde el inicio para poder, ¿no es cierto?, con ellos realmente garantizar esto que dice la OCDE, ¿no?, estos umbrales mínimos de garantía. Bueno, lo cierto es que en el 2014, en una nueva ley universitaria, también, para mí esto es muy importante en el país, se dan varios cambios, ¿no? No solamente cambios que van a tener que ver con la revisión del modelo de acreditación, ciertamente. Creo que los cambios más importantes tienen que ver con este cambio, ¿no?, en esta lógica del enfoque sistémico, ¿no?, donde, como les decía, la acreditación ya no va más sola, ¿no?, y empiezan a entrar otros mecanismos a tallar, como el licenciamiento, ¿cierto? Se empieza a hablar ya puntualmente del cemento, y nos empezamos a percatar y a dar cuenta, ¿no es cierto?, que no tenemos sistemas de gestión de información. Y, bueno, hasta ahora, no se ocurre, adolecemos de mucha información con respecto a, digamos, evidencias de desempeño, por ejemplo, de los estudiantes. Por ejemplo, de los estudiantes me refiero a la educación superior. En educación básica tenemos, ¿no es cierto?, alguna información que se nos brinda, ¿no?, desde evaluaciones censales especiales, pero no necesariamente en el, ¿no? Bueno, se replantea, ¿no es cierto?, esta mirada entra a tallar la SUNEDU, se establece la reorganización del CINEACE, ¿no? ¿Qué implica la reorganización del CINEACE? Pues remirarse dentro de este enfoque sistémico y considerar, ¿no es cierto?, la acreditación como un pilar, ¿no?, un pilar más de este sistema de aseguramiento, ¿no? La política de aseguramiento, bueno, entra a tallar la SUNEDU, como le decía, el MINEDU, el Ministerio de Educación, toma un rol rector en la educación superior, un rol más protagónico, diríamos, de alguna manera, y lo cierto es que en el 2015 tenemos una política de aseguramiento de la calidad en la educación superior y universitaria, donde, como les digo, ya hablamos, ¿no?, de estos 4 pilares, de esos 4 pilares para asegurar la calidad. 4 pilares que obviamente tienen que trabajar de manera coordinada, ¿no?, entre ellos como Estado y además de manera coordinada con las instituciones. Bueno, el licenciamiento se inicia en el 2016 de las universidades, se revisa y se cuenta también con nuevos modelos para la acreditación de programas. Yo creo que aquí algo interesante en la experiencia de Perú es que cuando se inicia primero la acreditación, porque estamos viendo en la línea temporal, se inicia primero, ¿no es cierto?, los procesos de acreditación antes de pensar en el licenciamiento, la preocupación tenía que ver con la formación, ¿no es cierto?, y entonces la decisión en ese momento y en esas circunstancias fue apostar por la acreditación de programas, para poder, digamos, enfocarse justamente en la parte académica, ¿no es cierto?, y en la formación de profesionales que estaban saliendo, digamos, al mercado sin tener necesariamente las competencias que se requieren. ¿Sí? Cuando se inician los procesos de licenciamiento en el 2016,
se inicia el licenciamiento en instituciones. ¿Okay? Esto obviamente en la experiencia Perú nos vamos a encontrar con que se avanza con la acreditación de programas para luego, ¿no es cierto?, trabajar la acreditación institucional. Hoy por hoy, ¿en qué nos encontramos? Bueno, como vamos a percatarnos y darnos cuenta, comentaba con Miguel Ángel justamente antes de iniciar el webinar el día de hoy, que en estos últimos años, ¿no es cierto?, en el Perú se ha trabajado mucho la parte justamente del diseño de las políticas, ¿no? De cómo, digamos, concebir ese enfoque, qué es lo que se necesita y cómo se debería organizarse el Estado, con qué mecanismos, de qué manera poder llegar, ¿no es cierto?, con, nuevamente, acciones, herramientas y políticas que permitan el aseguramiento de la calidad. Y ojo, ya no vamos a hablar solamente de la educación superior, sino que en el 2020 tenemos la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva. Ustedes me preguntan, para mí eso es un super, ¿no? Generalmente, cuando se ha trabajado en educación superior, se ha pensado, nos guiamos mucho por el modelo universitario, ¿ok? Sin embargo, no es cierto, por lo menos en el Perú termina habiendo una gran demanda de texto. Y ciertamente tenemos también toda la educación a nivel técnico-productiva. Y de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, con esta política se está teniendo también el foco en ello, se está, digamos, procurando tener una mirada más integradora. Y digo procurando porque nuevamente está plasmado, creo que esto es importante y es un gran primer paso, pero hay que llevarlo justamente a la acción. ¿Qué otro documento de política tenemos? Bueno, salió el decreto supremo que tenía, que también organiza el tema de los centros, de los centros, que son esta educación técnico-productiva de la que hablábamos, ¿no es cierto?, que se recoge en la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva, que se publicó, ¿no?, y se aprobó y se publicó en el 2020. Tenemos un proyecto nacional, un proyecto educativo nacional al 2036 y un marco nacional de cualificaciones que también está aprobado en el 2016. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿cómo nos encontramos hoy? Me parece importante dar algunas cifras para poder luego hablar de los desafíos y las lecciones aprendidas, ¿no es cierto? Como les decía, ¿cómo nos encontramos hoy? Con una política nacional de educación superior y técnico-productiva a corta, ¿no es cierto?, en un proceso de licenciamiento institucional de las 142 universidades que se tenían. El proceso de licenciamiento se inició en el 2016, a la fecha, ¿no?, ya se concluyó con el licenciamiento institucional, y de las 142 universidades, 92 tienen o cuentan hoy con su licencia, ¿no?, de funcionamiento, con su licencia institucional. Aquí ponía un pequeño dato, ¿no? O sea, el 35% de las licencias han sido denegadas, es decir, hay 50 universidades a las cuales, ¿no es cierto?, no se les ha otorgado esta licencia de funcionamiento, ¿no? Por eso, aquí el alcance, aquí hay esa acotación para poder hablar de que hoy tenemos 92 universidades licenciadas, 1040 institutos. El proceso de licenciamiento con los institutos recién empezado, la primera fase de 2019-2020, con todo el tema de la pandemia, como que, digamos, está avanzando, pero un poquito lento, ¿no? Y la educación técnico-productiva, los centros de los que hablábamos, 1803. Entonces, fíjense a nivel del número de instituciones, ¿no es cierto? 92 universidades, 1040 institutos y 1813. Sin embargo, si miramos la matrícula, ¿no es cierto?, que es esta pirámide invertida que se encuentra al lado, vamos a encontrar que el 65, justo más del 65% de la matrícula en educación superior se concentra en las universidades. ¿Okay? 23% en institutos y un 11% en centros. Entonces, ahí, ¿no?, ciertamente podemos intuir que también en esta mirada sistémica, esta mirada seguramente demanda mucho, por ejemplo, en tema de planificación, ¿no? Realmente qué es lo que necesita, qué es lo que de alguna u otra manera se debe promover para poder responder a las necesidades y a las demandas que tiene el país.
¿no? ¿Por qué lo digo? Porque lo que vamos a terminar encontrando es una tasa muy grande por de empleo. ¿Por qué? Porque lo que más se necesita, ¿no? Ciertamente está justamente este nivel, ¿no? Entonces vamos a tener, ¿no? Muchas personas que de repente terminan haciendo su formación universitaria, pero terminan desempeñándose en ocupaciones que son más ciertas. Bueno, esa es parte B, son ajustes que uno tiene que ir haciendo, ¿no es cierto? Porque creo que es importante pasar en la lógica, o sea, digamos, en la lógica de calidad para el sistema educativo superior, ¿cierto? ¿Qué otros avances que creo que pueden ser interesantes de tener en cuenta es, por ejemplo, ¿no? Estos datos son justamente de CINEACE, de lo que se tiene inscrito en sus sistemas de registro, donde encontramos que de las 92 universidades son 69 que tienen inscritos o que están, digamos, en sus procesos de mejora, ¿no? Inscritos en el CICIA, ¿no? Realizando sus procesos de mejora. Y a nivel de programas estamos hablando de 2.792 que representan un 39%. Estas 69 universidades representan el 75%, ¿no? Y un 39% de programas que están, digamos, en estos procesos de mejora, ¿no? Y los 259 es el número que se tiene de acreditación existentes a la fecha o al momento. Pero, como les digo, si vamos viendo, en realidad, en el Perú se está apostando por una reorganización con un enfoque más bien sistémico, donde, en realidad, si ustedes me preguntan, lo que se está apostando ahorita es ir avanzando, sobre todo en ir cerrando los procesos de licenciamiento para poder luego, con instituciones ya licenciadas, es decir, que tienen esas condiciones básicas de funcionamiento, poder trabajar justamente todos esos procesos de mejora. Esto que les digo lo vamos a poder entender un poquito mejor, y es que, digamos, vamos mirando, como les decía, estos retos y desafíos. Maestra Barrios, por favor, disculpe que le interrumpa. Tal vez si nos ayuda ubicando bien su audífono para mejorar el audio, lo hemos escuchado un poco opaco en los últimos minutos. Gracias, maestra Barrios. Ok, a ver, ya como solucionamos el tema de los audífonos. ¿Está mejor? Sigue adelante, por favor, no hay problema, adelante. Ok, listo. Bueno, creo que es importante, digamos, precisar, y creo que cuando hablamos de asegurar calidad, ¿no es cierto? Estamos hablando justamente de los fines y de los propósitos que tiene, en este caso, la educación superior en el Perú. De lo que les he puesto aquí al costado tiene que ver con lo que nos dice nuestra Ley General de Educación, y obviamente la calidad en la educación está referida al desarrollo de las personas y a la contribución, es cierto, que se hace a la sociedad. Es decir, estamos hablando de aprendizaje y competencias y generación de conocimiento. O sea, es eso lo que, digamos, se tiene que asegurar que se está entregando, vamos a decirlo así, con calidad, ¿no es cierto? Yo lo que les decía es que hoy por hoy hablamos de este enfoque sistémico, y en este enfoque sistémico estamos hablando del aseguramiento externo y del aseguramiento interno. Cuando yo hablo de los SAS, hablo del aseguramiento externo. Cuando hablo de los sistemas de gestión de calidad, hablamos ahí sí del aseguramiento interno. Ambos se complementan, ¿ok? En este enfoque sistémico, esto está planteado, ¿okay? Esto está planteado. En un enfoque sistémico implica justamente que tú puedas realizar, digamos, acciones, es cierto, articuladas entre el Estado y las instituciones educativas, de tal manera que justamente, ¿no es cierto?, podamos asegurar la mejora, ¿no? Desde el Estado tendremos que fomentar o promover la mejora, y desde las instituciones, yo siempre digo, la mejora ocurre dentro de las instituciones, ¿no? El lugar mágico donde ocurre la mejora es dentro de las instituciones, o sea que es imposible trabajar procesos de mejora si no lo hacemos de la mano
con las instituciones. Creo que la apuesta aquí es que las instituciones, por lo menos lo que nosotros hemos ido viendo en nuestra experiencia, es que las instituciones puedan apostar por desarrollar sistemas de gestión de calidad. Y ahora lo vamos a ver y analizar un poquito más a detalle. Desde el aseguramiento externo, como les decía, es hablar, ¿no?, de diferentes mecanismos que entran a tallar, ¿no? El control, por tanto, con un carácter obligatorio, la garantía pública, que hablábamos de, para mí básicamente es generar confianza, en que la provisión del servicio cumple con los fines y los propósitos. Porque efectivamente, es cierto, el servicio educativo que yo estoy entregando, digamos, desarrolla las competencias que tiene que desarrollar en las personas, es decir, que cuando yo tengo un título que dice que la persona sabe y puede desempeñarse de tal manera, realmente sea así, ¿no es cierto? Y se genera conocimiento, ¿no? Se genera conocimiento tanto para mejorar nuestras propias prácticas como para contribuir, como decíamos, con el desarrollo de la sociedad. Esto es de alguna manera, digamos, la garantía que se tiene que dar, ¿no? El fomento, porque creo que aquí cuando el Estado interviene tiene que dar algo, que realmente lo que da es financiamiento, es cierto, pero vamos a ver qué es lo que hemos aprendido, cómo tiene que ser este fomento y este financiamiento, y la información. Creo que eso es clave desde el lado del Estado. ¿Okay? Como les comentaba, en el Perú, eso ya está diseñado, o sea, así lo hemos planteado, ¿no? Así va. ¿Dónde lo encontramos? Obviamente, nuestra Política Nacional de Educación Superior y Técnica Productiva, en nuestro Plan Educativo Nacional, ¿no? Que hoy por hoy es el reto de la ciudadanía plena. No solamente estamos hablando de formar profesionales, sino de ciudadanos, de ahí que hay una apuesta por lo que es la educación integral, y como les comentaba, el marco nacional, ¿no?, de cualificaciones del Perú, para poder, ¿no es cierto?, justamente hablar de la movilidad y la transitabilidad a lo largo del sistema. ¿Okay? Bueno, ciertamente acá yo mencionaba a un autor, Sachs, ¿no?, que dice que este tema de poder, digamos, conciliar, ¿no?, el tema de la rendición de cuentas, o sea, que tiene que ver con los actos, ¿no es cierto?, con la mejora, si bien puede, como si son compañeros, que si bien pueden ser compañeros incómodos, es necesario poder trabajar con ellos, ¿no? Entonces la idea es ir viendo cómo se complementa, ¿no? Y si queremos verlo en términos de evaluación, cómo complemento mi evaluación sumativa con mi evaluación formativa, ¿okay? Como complemento del aseguramiento externo con el aseguramiento externo, como complemento la rendición de cuentas con, ¿no?, con la mejora. Bueno, como les digo, esa es una primera parte. Yo creo que los desafíos y las lecciones aprendidas tienen que ver con, ya, ese es el diseño, pero funcionar como sistema es segundo. ¿Sí? Un poco lo que puede terminar ocurriendo, ¿no es cierto?, es que uno termine funcionando quizás no como un sistema, sino como una isla, ¿no?, con sus propias lógicas, con sus propios instrumentos, con sus propios enfoques. Entonces, creo que el gran reto, el gran desafío, y en ese estamos, ¿no es cierto?, es aprender a funcionar como sistema. Y no solamente, claro, el Estado con las instituciones educativas. Yo digo, dentro del Estado también, ¿no? Se requiere una rectoría efectiva para que esto funcione, y hablemos realmente de un enfoque sistémico que permita articulación, que hay una lógica integral, coherente y compartida. Es decir, es simple que hablemos en el mismo idioma. Cuando, digamos, que cuando evaluemos lo mismo, y que efectivamente, ¿no es cierto?, la información que se maneje pueda ser compartida y podamos, de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, más que dividir esfuerzos, ¿no es cierto?, concentrar y sumar esfuerzos. Tiene que haber esa lógica, ¿no? Todos tenemos que verla igual, tenemos que enfocar lo relevante y lo importante de la misma manera, ¿no es cierto? Y lo segundo es la acción conjunta, ¿ok? Así lo veo, tenemos el mismo idioma, nos entendemos, pero esta posibilidad de articular la acción, ¿no?
y articular una acción que sea especializada, es decir, que cada uno haga lo que le toca hacer y sea el especialista en lo que le toca, ¿no es cierto? Por eso que hablamos que sea una acción conjunta, articulada, especializada y complementaria. Si es que eso no funciona así, difícilmente, vamos a decirlo así, vamos a tener un sistema efectivo. ¿Okay? Para que se dé la articulación, necesitamos una rectoría efectiva. Y la rectoría efectiva tiene que dar claridad. Lo tenemos que tener claro. Para mí, dos cosas. Definición de calidad, ¿okay? No solamente para saber cómo nos aproximamos a ella, sino y sobre todo para poder desarrollar luego los instrumentos que efectivamente permitan, ¿no es cierto?, evaluar o medir y evaluar, ¿no es cierto?, la calidad tal cual la estamos teniendo. ¿Okay? Nosotros en Gimnasia trabajamos mucho con Harvard Green, ¿no es cierto?, miramos estas 5 categorías, ¿no es cierto?, que él establece para poderse aproximar a la calidad. Interesante porque lo que te dice es que no se tenga que elegir uno, sino como un prisma, ¿no? Son diferentes aproximaciones y hay que tener claro realmente de dónde nos aproximamos a ese concepto de calidad que es un constructo realmente, ¿no? Darle contenido. Tenemos que saber de qué hablamos y cómo es que vamos a aproximarnos y evaluarlo. Dos, aquí diría pues, la tercera que tenemos el modelo ahora que se está viendo por menciones, pero creo que hay dos categorías que son muy importantes e interesantes. La primera que es ajustada a los propósitos, que es la pregunta que está puesta ahí. ¿Por qué la menciono? Primero porque la ajustada a los propósitos es creo que la que más se utiliza, ¿ok? Y que es la que te permite de alguna u otra manera también acercarte a la diversidad de instituciones. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera miramos, es cierto, en ese sentido, la calidad como el cumplimiento de los propósitos que hemos declarado, ¿no? Si yo declaro una misión o declaro que tengo tal misión, pues obviamente si cumplo con ella, debería actuar ajustado a mis propósitos, debería, digamos, esa es una aproximación de calidad. Y la otra es la transformacional. Pero nosotros tuvimos toda una gran discusión porque la transformacional es como un metaconcepto, ¿no? O sea, la transformacional habla de lo que es en sí el fin, o el arete, como se dice, de la educación. Es transformacional, ¿no? Es la posibilidad justamente de que la persona, ¿no es cierto?, desarrolle, ¿no?, cambie, desarrolle, haya un valor agregado. Ciertamente nosotros decimos esa es la esencia de la educación, pero caramba, cuando teníamos que pensar en evaluar, ¿no es cierto?, la educación en esos términos, es la más compleja de evaluar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no solamente hablamos ahí de términos cuantitativos, ¿no?, de valor agregado, sino cualitativos también. Pero en todo caso, ¿no es cierto?, más allá de, creo que lo que tiene que haber es claridad acerca de cómo, como país, estamos mirando, por un lado, ¿no es cierto?, esta aproximación a calidad, la definición, y también tener un norte claro, ¿no? Como les decía, claro, yo voy a poder mirar dentro de mi modelo de acreditación, ciertamente mis factores, mis dimensiones, mis estándares, pero desde acá, ¿a dónde apunta? ¿No? O sea, ¿cómo estos procesos de acreditación ayudan realmente a mover, como se dice, los indicadores líderes, que son los indicadores de todo el sistema educativo? Porque finalmente, bueno, al país como tal, ¿no es cierto?, por supuesto que le interesa que cada institución educativa mejore, pero en realidad la apuesta es porque mejore todo el sistema educativo. Entonces, el gran desafío es un marco regulatorio que garantice articulación entre los componentes de un Estado. Yo creo que ahí también tiene que ver, digamos, con los espacios realmente de coordinación de trabajo que necesariamente tienen que ser. Esta es una fotografía, simplemente es una, como digo yo, una otra manera de mirar el SAC, ¿no?, el sistema de aseguramiento de la calidad como proceso o por proceso, ¿no? Aquí un azulito y estratégico, es cierto, vamos a decirlo así, los procesos clave dentro del SAC y toda la parte del sistema, ¿no? Ciertamente, si me preguntan, aquí está, digamos, la lección de la patentidad. Para mí, si no hay alineamiento, si no hay complementariedad, ¿no es cierto?, entre esos mecanismos que establecemos, y si además no hay especialización,
O sea, quien evalúa tiene que especializarse en evaluación. Cuando hablamos de un organismo técnico especializado, es porque es un organismo que está especializado en evaluar, en desarrollar instrumentos que aseguren que van a evaluar lo que dice o lo que decimos que vamos a evaluar. Entonces, efectivamente se requiere, digamos, un conjunto de, en este caso, de capacidades técnicas que hay que desarrollar en cada uno de los factores en cada uno. ¿Sí? Desafíos y lecciones aprendidas. Esta, para mí, también termina siendo clave. Y creo que tiene que ver con algo que, digamos, que en el fondo sabemos todos, pero no sé qué tanto lo tenemos presente. Y que tiene que ver con que estamos hablando de proceso, un proceso que creo que tenemos que saber y tener en cuenta, a veces nos olvidamos, de dónde partimos. O sea, mi punto de partida. Y claro, mi aspiración es la excelencia. No digo que no, pero es mi aspiración. Lo que yo hago es una ruta. Yo establezco una ruta que me ayude o que me permita llegar ahí. Mi definición de excelencia me dirá si los que quiero estudiar en algunas, ¿no? Si vamos a hacer, digamos, podemos desprogramar que lleguen solo algunas, que lleguen todas, porque de eso va a depender cómo manejes y cómo muevas estos mecanismos, ¿no es cierto?, que te van a ayudar a justamente poder avanzar, ¿no? Lecciones aprendidas de este proceso. Bueno, el primero, que la calidad es un proceso en construcción, ¿ok? Entonces, si este es un proceso en construcción, el promover mejora es una necesidad. O sea, es una necesidad. ¿Por qué? Porque, o sea, ya hemos visto, hemos empezado viendo un tema de licenciamiento en periodo de condiciones básicas y hemos visto que teníamos instituciones que no tenían siquiera las condiciones básicas para empezar a trabajar sus procesos. Entonces, creo que acá hay toda una ruta de mejora, pero no de cualquier mejora. Tiene que ser una mejora planificada. ¿Okay? Tú tienes que poder priorizar, ¿no?, e intencionada. O sea, queremos o tenemos que saber también como país qué queremos, digamos, incentivar, promover o mejorar en cada una de las etapas, ¿no? Que sea una mejora orientada, ¿no?, con indicadores de desempeño que efectivamente me den cuenta de que ha habido esa mejora. ¿Para qué? Para poderlo incentivar. ¿Con qué? Con financiamiento, claro, pero en base a indicadores de desempeño, ¿no? Y el fomento tiene que ver con recursos, sí, pero yo siempre digo, son recursos económicos, pero también son recursos fiscales. A veces nos olvidamos, y eso es parte de la lección aprendida también, ¿okay? Que no solamente el fomento es los recursos económicos, también son los recursos humanos. O sea, esas son parte de las condiciones que se necesitan justamente para impulsar también todo esto, ¿no? Lo segundo, la gradualidad. Partimos de condiciones básicas, vamos a desarrollar hacia la excelencia, sí, pero partimos de condiciones básicas, ¿no? Por tanto, el modelo tiene que ser flexible, tiene que atender a la diversidad, ya lo hemos dicho, y orientar la mejora. No solamente hay que evaluar, sino que el modelo que tú presentes tiene que ayudar, ¿sí?, ¿no?, como institución a establecer tu ruta, o sea, a marcar, a orientarte. No solamente es para evaluar el cómo estás, lo que ya has hecho, sino también que te ayude a poder hacer, digamos, esta ruta de mejora, ¿no? Yo acá mencionaba justamente una de las cosas que se está trabajando y que se sigue trabajando ahorita en CINEACE es justamente un modelo de acreditación por mención, modelo de acreditación institucional por menciones, que creo que por eso es muy interesante también poder conocer cómo ha ido avanzando. Ruta de madurez, ¿okay? Se transita de mayor control externo hacia la autorregulación. Y algo que comprobadísimo es que la autoevaluación es la ruta más segura. Que efectivamente queremos hablar de esta ruta de madurez, ¿no? Y si queremos efectivamente hablar de la capacidad de regulación. Otra lección aprendida, y bueno, aquí tiene que ver también con Miguel Ángel, siempre conversamos mucho de la certificación de competencias, y porque yo creo que algo importante ahí es la mirada a quienes quedan fuera del sistema educativo. Por lo menos en el Perú, ¿no es cierto?, el porcentaje de las personas que, digamos, acceden a la educación superior, estamos alrededor del 28%. ¿Okay?
¿qué pasa con todas las personas que quedan fuera, ¿no es cierto?, del sistema educativo? Entonces, se tienen que encontrar mecanismos, se tienen que proponer mecanismos que faciliten su incorporación y que faciliten además su trayectoria educativa. Bueno, para nosotros en el CINEATE lo que hemos visto, la certificación de competencia es uno de esos mecanismos, ¿no? Que se tiene que todavía, yo creo que se tiene que aprender todavía a conocer un poquito más para poder explotar o aprovechar mucho más, digamos, este mecanismo, que es un mecanismo de evaluación y de reconocimiento igual, ¿ok? Solamente que acá hablamos de reconocer las competencias. Y cultura de evaluación, ¿no? Ya les dije, la evaluación es la protagonista, provee información para la toma de decisiones, definitivamente. Y yo creo que aquí algo que no hemos tomado en cuenta suficientemente es que sí, hay que desarrollar competencias en los diferentes actores, competencias de capacidades técnicas para la evaluación, en diferentes actores, no solamente en los pares evaluadores. ¿Okay? Sí, los pares evaluadores, por supuesto, que son los que van a ir a hacer la evaluación externa, como parte de, ¿no es cierto?, el SAT, para poder dar luego la acreditación, que viene a ser la garantía pública del Estado. Pero yo creo que para los procesos de autoevaluación dentro de las instituciones también se necesitan desarrollar capacidades. ¿Okay? Y dentro de todos los actores que están inmersos dentro del SAT, capacidades técnicas para la evaluación. No es tan simple evaluar, tenemos que aprender a evaluar, aunque es algo tan cotidiano, ¿no es cierto? Pero el uso de evidencias, el leer indicadores, el saber qué hacer con los resultados, todo eso requiere también capacidades técnicas, ¿no? Y otra de las cosas que también hemos aprendido y trabajamos mucho en CINEATE, por lo menos en la última etapa, es en trabajar la rigurosidad técnica en los sistemas, ¿no? Esto que conversamos, ¿no es cierto?, el constructo que terminemos estableciendo de calidad, viendo los factores, este análisis factorial para saber que efectivamente, ¿no es cierto?, los estándares que colocamos pues, están relacionados y efectivamente evalúan lo que tienen que evaluar, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en teoría, un organismo técnico especializado tiene justamente, como les decía, que trabajar toda esta parte más técnica y científica, ¿no es cierto?, de la construcción misma del instrumento de evaluación. Sobre todo porque a partir de estos instrumentos uno toma diversas decisiones, bueno, como les decía, ya mirando el aseguramiento interno, para terminar esta parte, la autorregulación es importantísima para la digamos, para el aseguramiento interno, la autorregulación, es sistemas de gestión de calidad. La autorregulación para mí no es otra cosa que la propia institución tome control sobre su gestión, ¿no? Sepa qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace, ¿no?, los resultados que se obtienen, y si es que no tiene los resultados que quiere, pues poder regresar a mirar sus procesos, poder analizarlos, evaluarlos, e ir, ¿no es cierto?, eso, o sea, tomando decisiones y teniendo un control de lo que tiene, ¿no? Un sistema de gestión de calidad, por principio, tiene principio de mejora continua. ¿Okay? Y para mí no se puede mejorar lo que no se puede. Por tanto, la autoevaluación es clave, ¿no? Pero no cualquier autoevaluación, esa es otra lección aprendida. Y yo creo que también es todo un reto, de desafío de seguir trabajando. No es cualquier autoevaluación, no es una autoevaluación administrativa para poder chequear y ver si se cumple o no se cumple con determinados indicadores, ¿no? Y si no estamos hablando justamente de eso, de una práctica que se instala, de un sistema de gestión que está basado en evaluación. Y un sistema de gestión y de evaluación, primero, que te genere aprendizaje institucional. ¿Okay? Si yo evalúo y no aprendo, sino que sigo repitiendo lo mismo, entonces, en realidad hay que preguntarnos cómo estamos evaluando. Lo segundo es, la evaluación, digamos, te va a dar la información para que tú puedas gestionar cambios. Pero la gestión del cambio, es cierto, viene luego de la evaluación. O sea, ¿qué hago yo con la información? ¿Cómo uso yo esa información para poder implementar cambios? Y todo eso es lo que me da la cultura, o sea, tener una cultura de evaluación. ¿Ok?
Esto es parte de lo que nosotros estamos trabajando. Nosotros en Gimnasia tuvimos que desarrollar mucho un modelo de autoevaluación, porque cuando decíamos, ok, si nosotros queremos apostar por una educación, okay, que tenga una gestión transformadora, okay, entonces la institución tiene, ¿no es cierto?, que tener en la mira la preocupación de crear una cultura de evaluación. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que la propia institución va a poder tener esa capacidad de transformarse, porque ojo, este enfoque transformacional habla de que los actores, no solo los estudiantes, sino todos los actores, ¿no es cierto?, los docentes, la comunidad educativa se transforma en el mismo proceso, ¿no es cierto?, educativo. Entonces, instalar una cultura de evaluación es tener una práctica colectiva, ¿no?, de evaluación instalada, ¿no? Es tener equipos preparados técnicamente, es utilizar los resultados de evaluación para acciones de mejora. Y es poder generar conocimiento e innovación. ¿Sobre qué? En este caso, sobre mi propia institución, conocerla mejor, ¿no? Saber cómo funciona, saber qué me funciona y qué no me funciona. Y a partir de eso, obviamente, poder instalar. Bueno, ciertamente creo que uno, parte de las lecciones aprendidas, es que uno tiene que trabajar más los modelos de autoevaluación institucional, ¿no? Como les decía, ese es el camino más seguro para avanzar en la mejora. Bueno, Miguel Ángel y David, yo había más o menos organizado hasta aquí un poco las lecciones aprendidas y los grandes retos que han habido en este sistema de aseguramiento. Me quedaba a mí la pregunta, porque obviamente, vamos a decirlo así, desde 2020 tenemos pues una situación compleja, ¿no es cierto?, que nos ha tocado vivir a todos en el mundo, ¿no?, y que de alguna manera también nos ha puesto en cuestionamiento, digamos, todos estos temas de calidad en la educación. Entonces, yo voy a dejar igual el PPT, yo sé que estamos más o menos con la hora, yo había puesto acá algunas preguntas, ¿no?, sobre justamente este tema del COVID, ¿no?, de cómo nos estaba afectando, de cómo, digamos, toda esta crisis sanitaria ha puesto en evidencia, pues, obviamente, una serie de brechas y dificultades que ya se tenían, y cómo todo esto nos está demandando introducir cambios en la manera en que hemos venido funcionando, ¿no?, ciertamente. Entonces, yo lo que iba era hacernos algunas preguntas, voy a dejárselas más bien a manera de reflexión, ¿no es cierto?, porque creo que en todo esto, ¿no?, si es que el COVID-19 pone a prueba el sistema de aseguramiento de la calidad y la acreditación como un mecanismo de garantía pública, yo les diría, en su objetivo, yo creo que no, porque la evaluación y la acreditación van a permanecer como mecanismos de aseguramiento en las políticas públicas, ¿no? Creo que todo lo contrario, ¿no?, sigue siendo un mecanismo más bien que va a ser, vamos a decirlo así, más válido, por decirlo así, para reconocer calidad y generar confianza, sobre todo porque estamos entrando justamente, digamos, a un escenario que se va a caracterizar justamente por limpieza, ¿no?, porque hay muchos cambios. Sin embargo, sí creo que deberíamos preguntarnos más, no sobre su objetivo, pero sí sobre su objeto, ¿no?, lo que se evalúa. Y claro, sabemos que cuando uno evalúa y acredita, lo que evalúa es la calidad de la gestión. Entonces aquí sí deberíamos preguntarnos, bueno, ¿qué esperar ahora de una gestión de calidad?, ¿no? Además de que sea una evaluación contextualizada, yo creo que es importante ver la capacidad de respuesta, ¿no?, porque el gran reto que van a tener ahora las instituciones educativas es de transformar justamente sus modelos educativos, ¿no? Y el otro gran reto es generar confianza. ¿Por qué? Porque seguramente se van a introducir cambios en innovación. ¿Okay? Entonces, nuevamente, estamos en esa línea. Ciertamente, el evaluar va a demandar pensar el qué aprender y el cómo aprender, ¿no? Si antes, digamos, este enfoque por competencias era complejo, ¿no?, para la formación y para la evaluación, creo que con la semipresencialidad se complejiza aún más, ¿no? Entonces, nos lleva a preguntarnos cómo generar competencias transversales, cómo transformar, por ejemplo, carreras con un alto componente práctico en su formación, ¿no?, de los estudiantes también, la tutoría, cómo enfocar la hora, las competencias digitales, ¿no?
etcétera, etcétera, etcétera. Los instrumentos también, ¿no? Ajustar y adecuar medios y herramientas, pensar ahora cuáles son los indicadores importantes, quién va a ir a evaluar, si son procesos mixtos. Y bueno, algo que ya hemos visto que además sí se está utilizando ya con gran fuerza, que son los sistemas y las plataformas de evaluación. ¿Ok? Y por último, bueno, decirles, ¿no?, que la autoevaluación y mejora en general es lo que va a fortalecer la capacidad de autorregulación y yo creo que es lo que va a permitirnos prepararnos para la post-crisis y para enfrentar futuras crisis de emergencia. El gran riesgo es pensar que esto que ha pasado, ¿no?, que ha ocurrido desde el 2020 es temporal, ¿no es cierto?, que va a pasar y que se va a seguir haciendo más de lo mismo. Yo creo que el gran reto, ¿no?, que nos demanda a todos ahora es pensar fuera de la caja, ¿no? Instituciones, agencias y Estado. Y hemos aprendido en estos 2 últimos años con lo de la pandemia, además, ¿no?, la fuerza de lo colectivo. O sea, en realidad, yo creo que es eso lo que nos lleva también a organizarnos en sistemas, la fuerza que tiene lo colectivo, ¿no?, la capacidad de innovación, o sea, cómo han surgido una serie de nuevas prácticas en este contexto, ¿no? Y, como les decía, que la mejora no es una opción, sino que es una necesidad. Bueno, esto es lo que tenía preparado para el día de hoy, y bien, David, ¿no? Desarrollar, tenía una más, que el desarrollo es generar conocimiento, pero sobre todo autoconocimiento, ¿cierto? ¿Ok? Como les decía, esto es lo que había preparado. Esto último tenía la intención, ¿no es cierto?, de dedicarnos en la coyuntura más actual de estos últimos años y, bueno, dejarles algunas preguntas más de reflexión. Muchas gracias, maestra Barrios. Muchas gracias por su participación puntual, sin lugar a dudas, resolviendo temas que muchos de nuestros participantes han estado preguntando a lo largo de esta sesión en nuestro chat. Y precisamente vamos a retomar algunas de las planteamientos hechos por nuestros participantes que están ahora en línea. Uno de ellos nos pregunta: los indicadores estándares con base en los que se evalúan los programas educativos, ¿quiénes los evalúan y cada cuándo se actualizan, maestra Barrios? ¿Quiénes evalúan los estándares? ¿Quiénes determinan esos estándares? ¿Quiénes determinan esos indicadores y cada cuándo se actualizan? Bueno, los estándares del modelo de acreditación es CINEACE quien tiene, vamos a decirlo así, la responsabilidad, ¿no es cierto?, de coordinar y establecerlos. ¿Cómo se establecen? Generalmente lo que se realiza son mesas de trabajo con diferentes actores, y estamos hablando de las propias instituciones, universidades, institutos, digamos, con los cuales se propone y se recoge, ¿no es cierto?, dichos estándares e indicadores para desarrollar el modelo nacional, que es el que va a aplicar tanto para la autoevaluación como para la evaluación externa, ¿no? Para la evaluación externa con propósitos de acreditación. ¿Correcto? ¿Quién los evalúa o quién evalúa o realiza esta evaluación externa en Perú? La evaluación externa es realizada por entidades evaluadoras externas especializadas, ¿no es cierto?, que son autorizadas por CINEACE, y hay un conjunto de pares evaluadores o una base de pares evaluadores, ¿no es cierto?, que son los que, trabajando con estas entidades evaluadoras, realizan, ¿no?, en comités que se conforman, las visitas de evaluación o las evaluaciones a los programas e instituciones que así lo soliciten. Gracias, doctora. También nos pregunta Alejandra Martínez, dice: ¿el CIACES hace llegar al Ministerio de Educación los hallazgos realizados durante las evaluaciones? Y de ser así, ¿el ministerio
los toma en cuenta para la definición de la política pública en materia de educación superior? Los informes, digamos, son de acceso público, ¿ok? No es que no se envían al Ministerio de Educación, como ha sido la pregunta. Ojo, lo cual no significa que no deba ser, ¿no? Porque no nos olvidemos que en la línea de tiempo que yo he presentado, el CINEASE está en reorganización y lo que el país o el Perú está haciendo es viendo la mejor manera de que todos estos mecanismos funcionen mejor de manera articulada. A lo que voy es, quizás no se ha estado articulando suficientemente, porque creo que la pregunta es válida, ¿no? O sea, ciertamente, digamos, no solamente es que los informes estén ahí y sean de acceso público, no es que el ministerio no pueda tener acceso a, pero creo que aquí la pregunta va un poco más allá, ¿no? Y que tiene que ver con cómo uno, digamos, analiza y reporta también estos resultados para poder tomar medidas a nivel del ya SAC, ¿no? A nivel del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Eso está previsto en la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva. Más aún, uno de sus componentes está referido a los sistemas integrados de información. En este momento, CINEASE tiene su sistema de información, SUNEDU tiene su sistema de información, el Ministerio tiene su sistema de información y todavía no se ha terminado de integrar, ¿ok? Lo que está previsto, por eso es que se habla de un sistema integrado de información, ¿no? Donde efectivamente eso fluya mucho mejor. Además, se optimicen también los esfuerzos con respecto a la información que se tiene, que se requiere, y se utilice o se use, digamos, esos resultados efectivamente para la toma de decisiones. Gracias, doctora. Marcela Jocelyn Loaesa Pérez pregunta, buenos días, me gustaría saber si se considera en el contexto de los programas educativos cuando califican indicadores líderes. ¿El contexto forma parte de la calificación de los estándares líderes, de los indicadores líderes? Y adicionalmente dice, ¿qué enfoque usan para evaluar esos indicadores? ¿De manera cualitativa, cuantitativa o mixta? Bueno, precisar, los indicadores líderes a los que me refería, ¿ok? Son, digamos, es la propuesta que se está planteando en la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva. Son indicadores líderes que deberían orientar a todos los organismos que estamos dentro del sistema de aseguramiento de la calidad. Obviamente, dentro de eso hay un modelo de acreditación, ¿ok? Y el modelo de acreditación ha establecido un conjunto de estándares, ¿ok? Y cada uno de esos estándares, además, dentro de CINEASE, ¿no? Se elaboró un listado de indicadores para que ayudaran a poder evaluar estos estándares. Estos estándares te señalan sobre todo el qué se espera de las instituciones educativas más que el cómo, porque efectivamente la evaluación o la valoración de esos estándares debe hacerse, ¿no es cierto?, dentro de no solamente el contexto de cada institución, sino también a la luz de la misión y de las, digamos, y de los propósitos declarados por cada institución. Muy bien, y en este contexto, maestra Barrios, ¿esos indicadores son cualitativos, cuantitativos, mixtos? Tienes indicadores mixtos, tienes indicadores cuantitativos, porque indicadores que te van a ayudar a mirar los estándares establecidos, ¿no es cierto? Y vas a tener indicadores cuantitativos y también cualitativos, efectivamente. Gracias, maestra. Una pregunta más. Muchos de nuestros participantes preguntan, ¿cuánto cuesta que una institución, cuánto paga una institución de educación superior por el proceso de evaluación, ya sea de programas o institucional, y cuál es la duración de este proceso? Bueno, actualmente las instituciones educativas, ¿no es cierto?, cuando solicitan la evaluación externa, como les comentaba, quien se encarga de la evaluación externa son estas entidades especializadas, ¿no?, que tienen, digamos, que tienen su tarifa. CINEASE, como organización del Estado, no es que, digamos, tenga una tarifa o cobre por la acreditación como tal, sino es la evaluación externa,
y en verdad no es que sea una tarifa única, ¿no es cierto? Son las entidades evaluadoras externas que tienen un rango, ¿no es cierto?, de precios que están, si no me equivoco, alrededor de los 30.000 o 40.000 soles. Eso tendríamos que actualizarlo, ¿no?, para ver si es que estamos con los mismos precios actualmente, ¿no? Pero aquí, como les decía, la lógica es que la evaluación externa en Perú está tercerizada. Son estas entidades evaluadoras externas las que tienen, digamos, una tarifa para poder realizar las visitas de evaluación externa con los pares evaluadores que están inscritos en esta base de datos, realizan la visita, la evaluación y elevan el informe al CINEACE. Ya es en la Dirección de Evaluación y Acreditación de CINEACE, ¿no es cierto?, que se considera este informe, y es a partir de ese informe que se toma la decisión de otorgar o no la acreditación. Gracias, doctor. Y finalmente una última pregunta antes de regresar el uso de la voz al ingeniero Tamayo. ¿Qué es lo que sucede con aquellas instituciones de educación superior que por alguna causa no hayan logrado, no logren la acreditación de manera satisfactoria durante este proceso de evaluación que usted ha señalado en esta presentación? Bueno, lo que reciben es un conjunto de recomendaciones, justamente, ¿no?, para, digamos, para la mejora. A diferencia del licenciamiento, que tiene un carácter obligatorio y que tiene consecuencias, ¿correcto? Es decir, por ejemplo, en Perú, si es que te evalúa para el licenciamiento y tú no pasas el licenciamiento, la consecuencia es que no obtienes la licencia y por tanto no puedes operar, ¿correcto? En el caso de la acreditación, ¿no es cierto?, como es un mecanismo que viene luego del licenciamiento, ¿ok?, ya está garantizada esas condiciones básicas o mínimas, ¿no?, esos umbrales mínimos de calidad, ¿no es cierto?, tú trabajas con la mejora, ¿no?, que cómo es que esa institución, ¿no es cierto?, aprovecha o desarrolla esas condiciones, ¿no?, para cumplir con su misión y para poder ir mejorando hacia la excelencia. Eso es lo que uno evalúa. Por tanto, ¿no es cierto?, si es que la institución o el programa no acredita, lo que recibe es una retroalimentación, un conjunto de recomendaciones, ¿no es cierto?, para la mejora, y la idea es que, pues, vuelva a presentarse luego de un periodo de tiempo. Muy bien, muchas gracias, maestra. Pues bien, devuelvo el uso de la voz al ingeniero Miguel Ángel Tamayo Taipe ya para alinear el término de esta sesión. Adelante, ingeniero, gracias. Muchas gracias, Griselda, Carolina. Después escuché con mucho interés y seguramente también nuestros invitados asistentes por las preguntas tan pertinentes que han hecho. Y si me permite, yo tengo algunas que, dado el auditorio, también me gustaría ver, contrastar un poquito con la experiencia que acaba de describir. Y la preocupación es cierto, todos los modelos, todos los sistemas, tú ya mencionabas ese gran mapa, me pareció muy elocuente, de los países que tienen sistemas de aseguramiento de la calidad o de evaluaciones y acreditación de la educación superior, ¿no? Y la pregunta que subyace siempre es, ¿han podido mejorar esos sistemas la calidad de la educación superior? Es una pregunta. Y pues se podrá decir, bueno, ¿y la calidad en qué términos, no? Pero creo que todos estamos de acuerdo que la calidad, si bien todo el mundo habla de calidad, es muy difícil que se pongan de acuerdo qué es calidad, pero vamos, está muy, parece aceptada en el mundo el hecho de que la calidad es satisfacción de lo que se hace, la gestión que se hace hacia las partes interesadas, ¿no?, de la misma. ¿Y quiénes son las partes interesadas? Pues fundamentalmente los alumnos, ¿no?
los alumnos y obviamente también pues, la sociedad, el propio gobierno o el Estado, que busca bajo una planeación llevar a la educación superior a ciertos niveles. Y encuentro en tu presentación, Carolina, algo que también se da en casi todo Sudamérica, una caracterización o una implicación del modelo de aseguramiento de la calidad. Y esto tiene que ver mucho con la parte que tú llamas la garantía pública, ¿no? Con una intervención del gobierno, del Estado, vamos a decir, del gobierno, en la vida pública y en este caso también en lo que pasa en la oferta educativa y lo que hace para satisfacer las expectativas de los estudiantes. Y esto tiene que ver también en esa lámina que presentaste sobre los objetivos del aseguramiento de la calidad, ¿no? Pues todos estamos de acuerdo en que para la mejora continua, como ahí lo menciona, para la generación de confianza en el entorno, en la sociedad. Y aquí viene una diferenciación que lo someto nada más al auditorio para que ellos también puedan valorar y ver. Es la rendición de cuentas, ¿no? Un sistema de aseguramiento de la calidad, como allá se denomina, aquí le estamos denominando sistema de evaluación y acreditación de la educación superior, que por hecho está ya en construcción la forma como va a operar, porque ya está este sistema, nació con la ley que se dio en este último 20 de marzo. Esta rendición de cuentas, mira, qué importante es todos estos temas, porque la rendición de cuentas tiene que ver con el desempeño de los programas o de la propia institución, el desempeño real de esto frente a lo que ellos han prometido hacer, ¿no? Frente a lo que han prometido hacer. Entonces, en contrastar ese desempeño real contra lo que dicen y han dicho que iban a hacer, es lo que se evalúa y lo que, buena cuenta, se informa a la sociedad a través de la acreditación, quiénes están cumpliendo o no. Entonces aquí no es un tema punitivo, sino es un sistema de información hacia la sociedad de quién están haciendo las cosas. Y esto tiene que ver en que no hay un sistema de estándares únicos, ¿no? En el caso peruano, como tú lo mencionas, y en esta última parte muy interesante, que la construcción de los estándares lo hacen a través del CINEASE, que es responsable, pero en consulta con diferentes mesas sectoriales de participación. Pero al final sale un conjunto de estándares que se aplica a todos, el mismo rasero a todos, ¿no? Dependiendo lo universitario, técnico, productivo, como tú mencionas. En el caso mexicano, los estándares lo hace cada agencia acreditadora, ¿no? Cada agencia acreditadora, y ahora yo estoy proponiendo ya en estos foros que se están convocando, en que sí debe ser así, pero que el Estado debe tener un criterio o lineamientos para que estos estándares se ajusten a estos lineamientos de interés nacional, pero persistiendo de que cada agencia debe hacer sus propios estándares, como sucede en el país más cercano a nosotros, en Estados Unidos, ¿no? Y esto tiene que ver también con la soberanía del ciudadano, que es el que decide quién está bien o qué está mal, y dónde matricularme, dónde inscribirme, ¿no? Dónde hay garantías de que los programas se están dando conforme se dicen que se van a hacer, ¿no? Y esto es a través de este mecanismo que te digo de información y que aparece en los padrones, ¿no? Que deben aparecer. Pero no es el Estado el que te dice qué está bien o qué está mal. Esa es la gran diferencia. Y yo no sé qué se va a optar aquí en nuestro país. Por eso se está haciendo esa consulta. Y creo que
todo esto se envuelve, pues, toda esta explicación que estoy dando comparativa, que se envuelve en términos de que qué sistemas son los que han impactado mejor en el mejoramiento de la calidad visto en los aprendizajes esperados de los estudiantes, que estos estudiantes que salen, ¿no? Son estudiantes comprometidos con la sociedad, cercanos a sus comunidades, con la suficiente ética de profesionalismo, que sean altamente competitivos para trabajar en organizaciones que aumenten su productividad o generar su propia empresa, etcétera, ¿no? Esos indicadores, Carolina, deberían ser, en mi parecer, pero sujeto también a tu consideración y tu experiencia, deberían ser lo que nos marque ese norte, ¿no? Para, en un momento dado, decir qué experiencia en el mundo es la que nos puede dar mejores resultados, obviamente considerando también la naturaleza de cada país, ¿no? Son muy diferentes las sociedades, los tamaños. México es un país muy grande, tenemos 5 millones de estudiantes, alojados en 4.500 instituciones de educación superior, y que estas ofertan 53.000 programas. 53.000 programas. Entonces, esta dispersión, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el primer punto. Y el segundo punto es, ¿cómo lo hicieron allá en el Perú, Carolina, el hecho de operar el sistema de licenciamiento? Porque el sistema de licenciamiento no lo hicieron para los que recién se hacen o se autorizan los programas, sino para los que ya estaban en operación. A instituciones y programas que ya estaban en operación, y tengo entendido que en esa medición o ese control cerraron algunas universidades, inclusive nacionales, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron en un problema, no un problema, sino en una característica de las autonomías y estas cosas, ¿no? Me gustaría saber por qué sobre eso. Bueno, Miguel Ángel, has hecho toda una reflexión muy, muy importante. Has tocado puntos, además, muy, muy importantes y que sobre todo, como dices, ¿no? son reflexivos, ¿no? Porque es efectivamente, preguntabas, ¿no? ¿Cómo saber si efectivamente todos estos cambios, ¿no es cierto?, están impactando, como se dice, y están haciendo que se muevan las agujitas, ¿no es cierto?, digamos, de la mejora en el sistema educativo. O sea, realmente estamos aprendiendo mejor, realmente ¿no? estamos teniendo mejores o mayores competencias, mayor conocimiento. Mira, yo lo que te podría decir, lo dije al inicio, es, creo que una falencia que tenemos efectivamente en el país es que no necesariamente tenemos sistemas de evaluación que nos provean de evidencia que nos permita tener referentes, ¿no? O sea, por ejemplo, Colombia, Chile, Brasil son países donde tienen evaluaciones, por ejemplo, no solamente de cómo terminan la educación básica y cómo ingresan a la superior, sino que también evalúan cómo van avanzando en la educación superior y cómo de repente, por ejemplo, en determinadas disciplinas, ¿no es cierto?, también se evalúa para ver cómo es que, por ejemplo, pensaba en Colombia, ¿no? Cómo van evaluando efectivamente cómo terminan en cada una de las disciplinas las competencias que se desarrollan, ¿no? En Brasil, interesante, porque también van viendo cómo ingresa y qué es lo que se agrega, ¿no? El valor agregado que se le da en la educación superior. En Perú, como les decía, no necesariamente tenemos estos sistemas de evaluación. Están planteados, porque, digamos, porque se necesitan ciertos referentes, ¿no? Digamos, ciertos referentes a nivel de información acerca de cómo vamos y si es que efectivamente se están mejorando eso que queremos, competencias de las personas, ¿no es cierto?, y generación de conocimiento. Yo lo que te puedo decir es, en las evaluaciones en las que el país ha ido participando, se ven mejoras, pero todavía estamos un poquito, digamos, por atrás
de muchos otros países vecinos también. Lo mismo nos ha ocurrido o nos ocurre con la generación de conocimiento, con la investigación, con la innovación. ¿Ves avances? Sí, se están viendo avances, ¿no? ¿Pero son suficientes? No, aún no. ¿Tenemos cómo evaluar y medir todos esos avances? Creo que aún nos falta. También como país, como te decía, desarrollar estos sistemas de información, ¿no es cierto?, que sirvan de referente y que nos orienten también acerca de cómo vamos avanzando. Otra de las cosas que mencionaste y que también me llamó la atención es, efectivamente, o sea, yo creo que uno puede preguntar, y lo que tú vas a tener son diferentes actores, ¿no? Porque las demandas de los estudiantes de repente van a ser distintas a las demandas del gobierno y distintas a las demandas de los empleadores. Justamente una de las cosas que se dicen es que hay mucha asimetría de información y que no necesariamente, vamos a decirlo así, por ejemplo, terminan teniendo, en este caso los estudiantes, toda la información, ¿no?, a la mano, clara, completa, como para poder efectivamente tomar decisiones. Tú lo has dicho, Miguel Ángel, una de las, digamos, alternativas dentro de las regulaciones que se hacen es, digamos, generar esta confianza brindando información, ¿no? Pero yo creo que ciertamente se necesita hacer algo para que cuenten con esa información, porque sí hay una asimetría, ¿no es cierto?, con respecto, en este caso, con respecto digamos, a la información en general, ¿no? Y no sé si, creo que también comentaste, si no me equivoco, un tema más con respecto Al licenciamiento, sí. al licenciamiento, ¿no? Y mira, lo que tú has dicho es correcto, ¿no? O sea, el licenciamiento como mecanismo que forma parte del sistema de aseguramiento de la calidad es un, digamos, es un mecanismo que lo que evalúa, ¿no?, es a una institución que recién, vamos a decirlo así, está empezando, que tiene su proyecto, ¿no es cierto?, o su plan, ¿no?, para poder funcionar, y tú evalúas desde las condiciones de la infraestructura, tu plan de estudio, la malla docente, si tienes todo listo para empezar a operar. Y si está todo ok, te dan la licencia. Esto aplica obviamente con las nuevas, ¿no? Debería ser así. Pero lo que tú mencionas, Miguel, es correcto. En el momento en que se da el licenciamiento en el país como país toma la decisión de aplicar el licenciamiento a las 142 universidades que ya existían, ¿no? Y estamos hablando de universidades que han pasado por licenciamiento y que de repente tenían, pues, muchísimos años. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de la Universidad San Marcos, ¿no?, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no?, 500 años, que igual han pasado por el licenciamiento. Pero eso fue una decisión, vamos a decirlo así, que se tomó en su momento en el país y que efectivamente implicaba como esta transición, porque el licenciamiento aplica a las nuevas, aun cuando se haya decidido que en este inicio iban a pasar todas las universidades, ¿no es cierto?, que ya existían, en todo caso. Y aún así, como bien lo mencionas, Miguel Ángel, ¿no es cierto?, se ha denegado la licencia a universidades que ya tenían, en muchos casos, algún tiempito, pues, funcionando, o sea, han tenido que cerrar. No es que no hayan podido abrir, han tenido que cerrar. Eso es correcto. Pero eso fue una decisión, vamos a decirlo así, de la transición, ¿no?, de pasar a este enfoque, como te digo, ya este sistema. Gracias, Carolina, pues, muchas gracias. Seguimos platicando, obviamente, está abierto también para los compañeros las preguntas que quisieran hacer o que han hecho y que en su momento te lo enviaremos para sus respuestas, Carolina. Pues quiero decirte que a nombre de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, otorgan el presente reconocimiento a la maestra Carolina Barrios Valdivia por su valiosa participación y aportación al webinar Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en el Perú. Desafíos y lecciones aprendidas, realizados el día de hoy, noviembre del 2021. Pues muchas gracias, Carolina, te la haremos llegar ya físicamente, pues ahorita a través de este medio, y pues darte un abrazo, y ojalá que pronto también esté por aquí, ya en México, conociendo nuestro sistema.
Pues muy amable, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, también un fuerte abrazo virtual, y como dices, pues, creo que este tema no se agota, ¿no? No se agota, continuaremos seguramente conversando acerca de ello, y como se dice, y a seguir aprendiendo. Abrazos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su participación en esta sesión. Reciba las felicitaciones de todos nuestros participantes y les recuerdo a todos ellos que esta sesión quedará grabada en nuestro canal de YouTube. Asimismo, les invitamos a que se inscriban a la 4ª generación del Diplomado para el Mejoramiento de la Calidad de Programas Educativos de Tipo Superior, que ha sido validado por el Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, SIACES, como una buena práctica de formación hacia el espacio iberoamericano de conocimiento, que dará inicio este 10 de noviembre. No olviden que tenemos ya un cupo limitado y que a más tardar el día de mañana esperamos su registro e inscripción en nuestra página de internet. Así también les invitamos a nuestra siguiente sesión webinar que se llevará a cabo el 17 de noviembre con el tema de la acreditación institucional, impacto y beneficios, dictado por el doctor Wilfrido Giraldo, director de operaciones para Latinoamérica del Accreditation Council for Business Schools and Programs. Esta sesión se llevará a cabo, como les dije, el 17 de noviembre de 2021 a las 11 de la mañana, hora Ciudad de México. Muchas gracias a todos nuestros participantes, a la doctora Barrios, al ingeniero Miguel Ángel Tamayo por estar con nosotros. Hasta la próxima y que tengan un extraordinario día. Muchas gracias.